Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de salud, con mucha abundancia de paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la paz de Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu de Cristo siempre abunde en sus corazones, queridos y apreciados compañeros, ministros, ministras, profetas, apóstoles, pastores de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe. Allí pues en este ministerio internacional como lo es UniCristo. Saludo al pastor Marcelo Parrella, su apreciada esposa, compañeros, colegas que están allí en diferentes países haciendo un trabajo maravilloso de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas que nos ha sido encomendada esa tarea, esa comisión, esa misión de propagar el Evangelio por todas las naciones, por toda la tierra, todos los pueblos, lenguas, etnias puedan conocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está siendo anunciado, está siendo predicado en todas partes, en todos los lugares, y se ha abierto pues esta ventana comunicacional para que nosotros pues podamos transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Les habla por aquí desde Venezuela el pastor Nelson Cárdenas, por la gracia de Dios. Quiero compartir pues con toda la audiencia, con todas las personas que nos siguen, que están allí en diferentes lugares, diferentes partes, en este ministerio internacional, como lo es UniCristo. Vamos a compartir allí un tema, las verdades bíblicas. De manera pues sistemática, es un conocimiento que está allí accesible para todos y para todas. Es un conocimiento científico, debido a que la Biblia es un libro, una obra literaria. Entender que tiene figuras retóricas, figuras literarias, que tiene una gramática, que está escrito en varios lenguajes, que tenemos una distancia cultural, histórica de muchos años. Por eso tenemos que saber, cuando se estudia la Biblia, dónde se dijo, quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Porque no todas las palabras que están allí en la Biblia son aplicables para el tiempo presente. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia para sacar la información que tiene verdades eternas. Hay mucha información allí que tiene que ver con la cultura, el tiempo en que se dijo las palabras. Si no se le hace un estudio serio a las escrituras, entonces la gente termina creando religiones, porque quiere culturizar en este tiempo presente. Hay gente que quieren practicar dogmas que se practicaron en el tiempo antiguo hace 2000 años, como el lavado de los pies, el circuncidarse o guardar el sabbat. Son cosas netamente culturales. Es importante un estudio serio de las escrituras bíblicas. La Biblia es un libro interesante debido a su trayectoria histórica, a través de su trayectoria histórica. Fue el primer libro impreso, escrito alrededor de 40 hombres en diferentes periodos. Hace 1600 años se recolectó, se recopilaron todos esos escritos. Hombres de diferentes extractos sociales, hombres que fueron reyes. Hay escritos incluso que no escribieron, pero tenían un escriba, iban escribiendo lo que ellos dictaban. Es interesante entender eso. Hombres con diferentes extractos sociales que pudieron llevar un mensaje
alineado al reino de Dios. La idea de un Mesías Salvador que se iba a manifestar y se manifestó y logró lo que decían las Escrituras 4000 años atrás que se iba a cumplir. Entonces, muy interesante cuando nos metemos en el estudio serio de la Biblia, lo que queremos es enseñar, motivar, para que las personas también puedan entender las Escrituras a través de un estudio científico, sistemático, un estudio serio, lo que se le llama el estudio exegético, conociendo la palabra. ¿Por qué se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Cuándo se dijo? ¿Cuál es el contexto histórico, cultural? ¿Cuál era el pensamiento del escritor? No porque alguien dijo algo en la Biblia y es algo sagrado. No, hubo hombres que dieron sus impresiones en la Biblia, pero estaban equivocados. Es interesante saberlo, entender cuando habla Dios, entender cuando habla el hombre y entender cuando habla el diablo. Es interesante saber para no caer en religiones. Y cada día salen más por una mala interpretación de las Escrituras, por no tener un estudio serio en cuanto a ella. Quiero hablarles de ese Cristo, de ese personaje central de la Biblia, anunciado desde Génesis, como Salvador, como restaurador de todas las cosas, como restaurador de la relación con el hombre, de ese Dios creador, infinito. Y hablar de esa manifestación de ese Cristo, de su ministerio, de sus palabras que habló y que además de eso, de que logró pues el objetivo por el cual vino a la tierra, que es importante saberlo. ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Logró lo que vino a hacer o no lo logró? Y si lo logró, ¿cuáles son los efectos de esa gran victoria? ¿Quién fue Cristo? Jesucristo, últimamente allí hay un auge tremendo llamado Los Elegidos, muy diferente a lo que se ha enseñado tradicionalmente. Es importante saber eso. Es una película que tuve la oportunidad de verla estos días, la compré, llamada Los Elegidos, y les invito pues a que puedan investigar viendo esa película, porque es importante saber hoy. Hay un gran error cuando a la gente le hablan de Cristo, dicen, bueno, Él era Dios, el Hijo de Dios. Y eso hace que la persona tenga una idea de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, bastante equivocada, bastante errada. Y puede pensar, bueno, Él logró muchas cosas. Como era Dios, entonces podía caminar sobre las aguas, podía hacer muchos milagros, incluso podía saber el pensamiento de muchos hombres en algunas oportunidades que lo interrogaron. La gente se queda con esa idea. Bueno, Él era Dios, pudo resistir y soportar el sufrimiento que llevó cuando lo entregaron para ser sacrificado. Entonces la gente siempre tiende a relacionar todo lo que logró Jesús de Nazaret con la idea de decir lo que pasa que Él era Dios. Pero déjenme decirles que estudiando las Escrituras podemos entender que hay algo importante allí para que se pudiera dar la justificación. No podía ser Dios mismo. Él quisiera esto. No, tenía que ser un hombre. Por lo tanto, las Escrituras nos muestran cuál fue el procedimiento para que ese Dios creador del universo, ese ser infinito, ese ser soberano absolutamente, sobre el cual la muerte no tiene poder, ni el cansancio, ni el hambre, Es decir, que no está sujeto a pasiones humanas, pudiera justificar al hombre. Las Escrituras son muy claras cuando nos hablan de este tema, comenzando con la profecía que anunciaba la venida de ese Salvador y en la forma que iba a venir. ¿Cómo iba a venir? No iba a venir como Dios. La idea de Dios y allí podríamos entrar en un debate.
para aquellos que son muy estrictos en la parte semántica. No que no se puede decir Dios. ¿Por qué? Porque esa es una palabra pagana, dicen algunos. Pero podemos decir Elohim, o sea, Adonai. Son palabras originales en cuanto al hebreo. Para la idea general del Dios creador del universo. Es Dios y así lo podemos conocer todos de una forma sencilla, sin complicarnos la vida. Ese Dios como hizo para poder justificar al hombre, restaurar la relación de ese ser espiritual con el hombre terrenal, ese hombre que fue puesto en la tierra para gobernar, para juzgar, para administrar todos estos recursos maravillosos que tenemos en este planeta. Es maravilloso entender esto. Fíjense lo que dice para todos aquellos que nos pueden estar escuchando, para todos aquellos que nos siguen en este ministerio internacional como lo es Unicristo y tienen allí sus Biblias. Vamos a leer en Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14. Se puede ubicar en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, el versículo 14. Dicen las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 7, el versículo 14, leo en el nombre del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una profecía allí. Una profecía bastante interesante, y aquí nos está indicando que iba a ser algo sobrenatural. Aquí ya nos está indicando en esta profecía que iba a ser algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque iba a ser una virgen, pero esa virgen iba a concebir para dar a luz un hijo. Allí termina la profecía. Es muy interesante eso, porque dice, el niño aprenderá a escoger lo bueno y a desechar lo malo. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos entender cuando hablamos acerca de Dios? Número uno, que Dios, por sus atributos mismos, lo sabe todo. Es decir, es omnisciente. Dios todo lo sabe. Es omnipresente. Es decir, está en todo lugar. Es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Por lo tanto, lo que nos está hablando esta profecía es que ese niño no lo iba a saber todo, sino que tenía que aprender. El niño tenía que aprender. ¿Qué quiere decir? Que iba a nacer como nace cualquier niño en esta tierra, en este planeta. Tenía que aprender de sus padres. Por eso que Dios se había propuesto manifestarlo en el tiempo preciso, el Salvador, cuando las personas estuvieran allí preparadas para atenderlo, para cuidarlo, de manera que no cayera en cualquier familia. Por eso cuando María se le presenta el ángel, le dice, bienaventurada, bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque había pasado mucho tiempo para que esa profecía se cumpliera. Había pasado muchos años, cientos de años, para que se cumpliera esa profecía, de manera que María era la indicada en el tiempo preciso, una muchacha que iba a dar a luz a este ser, el cual debía escoger lo bueno y desechar lo malo, como dice la Escritura. Número uno, algo que debemos saber, Jesús, el varón judío, tuvo que aprender. Por lo tanto, no podemos decir, no, él era así porque era Dios. No, no, no. Él dejó de ser Dios para venir como hombre, se despojó de su gloria, y para confirmar esa palabra, podemos leer, los invito a buscar allí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 2. Nos ubicamos en la carta de Filipenses, capítulo 2. Leemos el capítulo 2 del 5 al 10.
Estamos ubicados en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 hasta el 10, leo en el nombre del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo forma de Dios, no estimó el cual al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dejó de ser allí Dios, es decir, que estaba limitado, estaba dentro de un cuerpo físico Jesús. Dejó de ser omnisciente. ¿Por qué? Porque tenía que comenzar de cero. El que todo lo sabía vino como hombre para aprender de cero, como tuvimos que aprender nosotros. Hoy pues, el A, B, C, D, E, tuvo que aprender de sus padres y de sus mayores, del que los instruía, el que lo educaba. Es muy interesante esto, allí mismo lo indica el apóstol Pablo, este gran misterio, se despojó a sí mismo, es decir, era igual a cualquier hombre. Fíjense que como hombre tuvo que ser obediente, como hombre pudo haber sido un gran guerrero, un gran rey, un gran maestro, un gran líder. Sin embargo, como hombre también se hizo obediente, humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto es maravilloso cuando nosotros empezamos a conocer la esencia de Jesús en los días de su carne como hombre. Fíjense lo importante que estamos compartiendo para empezar a derribar estructuras equivocadas, para derribar estructuras erróneas que están allí en las mentes, estructuras como esa que dice, bueno, que como dice la gente, lo que pasa como él era Dios, tuvo que vencer. No, tuvo que hacerse hombre y como hombre vencer, que es diferente. Dice en la carta de los Hebreos que Cristo en los días de su carne como hombre fue tentado en todo. ¿Qué quiere decir? Eso que fue tentado, no fue tentado porque pudo fallar en cualquier momento, pudo haber fallado. Sin embargo, se mantuvo por eso, se aferraba a la oración, se aferraba a Dios, a su Padre y a la obediencia, que lo que quiere que lo guiara, pues, que lo guiara y lo fortaleciera, porque necesitaba esa fortaleza. Nos estaba enseñando como hombre cuál debe ser la condición para uno poder vivir en victoria, en plenitud, en una confianza plena en el Dios creador. Eso es lo que nos indica allí las Escrituras. Estaba aferrado a su Padre para poder vencer. Como hombre tuvo la posibilidad de poder fallar. Sintió temor, sintió hambre en muchas oportunidades. Lo vemos en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Le dice a sus discípulos, cuando llega a Samaria, le dice a sus discípulos que vayan a traer comida, porque tiene hambre. Y después viene la mujer samaritana allí mismo, en el capítulo 4 de San Juan, y le dice que le dé de beber. ¿Por qué? Porque tenía sed. Incluso estando en la cruz, Jesús le dice que le diera de beber. ¿Por qué? Porque tenía sed. Estando allí en la cruz, agonizando, estando desangrado por el maltrato físico que le habían hecho, por los latigazos, tuvo sed. Para confirmar las escrituras proféticas, que cuando tuvo sed le dieron de beber vinagre. Es muy importante que nosotros veamos esos detalles. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansaba tanto por esas calles polvorientas de Israel, de Jerusalén y de las regiones que visitó. Terminaba totalmente rendido, cansado, agotado. Los discípulos tenían que decir: maestro, despierta, no tienes cuidado que perecemos. Lo que pasa es que estaba cansado, muy agotado. Es muy importante que nosotros entendamos estas cosas, como en el caso cuando camina sobre las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Más allá del milagro de poder caminar sobre las aguas,
como estaba allí limitado a un cuerpo físico y no podía estar en todo lugar a la vez. ¿Qué quiere decir? Omnipresente, tenía que caminar, así sea sobre las aguas, tenía que caminar al lugar donde tenía que ir. Cuando vemos que camina por las aguas, la gente dice, wow, qué maravilloso. Lo que interesa allí, que él estaba en un cuerpo físico, porque vino como hombre, totalmente hombre. Leemos en el libro de Hebreos. Vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos o la carta de Hebreos. Capítulo 5. Libro de Hebreos, capítulo 5, vamos a leer del 7 al 9. Libro de Hebreos, capítulo 5, del 7 al 9, leo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, o sea, en su cuerpo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, no era perfecto, fue perfeccionado. Hablando aquí que estaba en un cuerpo físico, es decir, no se acercaba a la oración con soberbia, sino humillado, con reverencia, pidiendo fortaleza, pidiéndole al Padre que lo ayudara a salir de esa angustia en la cual se encontraba en su padecimiento como adulto, como hombre. Aprendió la obediencia. La gente dice, no, él lo sabía todo. No, un momento, él tuvo que aprender, y dice que aprendió por medio de lo que padeció. Aunque en el versículo 9 dice que fue perfeccionado, quiere decir que no era perfecto. Viene como niño, madurando hasta llegar a ser hombre. Y sigue aprendiendo hasta llegar a ser perfeccionado. Pudiéramos decir, no, lo que pasa, que él era perfecto. Por eso no pecó, todo esto fue un proceso, y todo lo que logró fue como hombre, y todo por la dirección de su padre. Dependía totalmente de su padre, hacía la voluntad de su padre. Nosotros hoy, por esa gran victoria que él logró, podemos alcanzar esa plenitud de vida, la plenitud en cuanto al conocimiento, en cuanto a la madurez, en cuanto a lo que es la obediencia, a una vida poderosa, indestructible en Cristo. Después que aprendió, después que fue obediente, padeció, vino a ser Salvador. Esto es conocer a Jesús en su esencia. Vemos todo lo que él vivió. Si lo vemos en detalle en Lucas capítulo 2, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, acerca del niño, dice que crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Es decir, que no solo crecía agradando a Dios, sino que también crecía agradando a los hombres, en el sentido a los que le educaban, a sus mayores, a sus padres. Hay gente que dice, claro, como él era Dios, tenía que ser perfecto. Tuvo la oportunidad de fallar, pero no lo hizo como el primer hombre. Un hombre completo, pleno, con toda la autoridad que Dios le da, le entrega pues a Adán y le dice, domina, juzga, administra la tierra. Le dice, llena toda la tierra, y le da esa autoridad. Pon nombre a los animales, llena toda esa gloria. Y vemos que ese primer hombre falló y le trajo la consecuencia negativa a todas las siguientes generaciones por miles de años. Asimismo indican las Escrituras, por un hombre vino el pecado al mundo, así también por un hombre vino la justificación y la vida. Asimismo, por un hombre vino la muerte. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. También por un hombre vino la vida, y la vida en abundancia, por medio de Cristo. Y de ese hombre nosotros debemos de conocer, saber qué logró él, entregando su vida perfecta, la cual allí estamos leyendo, morir al tercer día y ser sepultado, resucitar, ascender a los cielos en gloria. ¿Para qué él hizo todo esto?
¿Para qué él hizo todo esto? ¿Qué efecto tiene hoy la gran victoria de Cristo? Hay estudios teológicos que hablan de la humanidad de Cristo, que fue 100% Dios. ¿Pero qué dice? Pero dice que se despojó, dicen las escrituras en la carta de Filipenses, se despojó de lo que era y vino a ser 100% hombre. Dice que después que había ayunado 40 días tuvo hambre. Es decir, el hombre Jesús allí dijo: Dios mío, dijo él, Dios mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Dios envía allí ángeles para fortalecerlo, porque estaba en agonía. ¿Quién estaba en agonía? Jesús. El hombre Jesús estaba en agonía. El Hijo de Dios. El que aprendió la obediencia. El que creció. Así como crecen todos los niños. Creció. Tuvo que aprender la obediencia. Vivió sujeto a sus padres. Estaba limitado, no podía ir de un lugar a otro porque estaba limitado Jesús en ese cuerpo. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre total allí. Bueno, allí está esta palabra para que la podamos compartir, para que la podamos meditar, para que la podamos escuchar y sea pues, haya sido de gran edificación. Un abrazo fortísimo para todas y para todos en este ministerio internacional Unicristo. Estamos por allí compartiendo las escrituras, compartiendo el evangelio, con predicaciones, con estudios bíblicos, con experiencias allí en este ministerio internacional. Desde Brasil allí el apóstol Marcelo Parreya, líderes de pastores de México, de los Estados Unidos, de otras naciones. Estamos allí unidos en Cristo, predicando el evangelio del reino, el evangelio que nos ha sido encomendado. Un abrazo para todos, un placer haber compartido. El pastor Nelson Cárdenas desde Venezuela. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de salud, con mucha abundancia de paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la paz de Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu de Cristo siempre abunde en sus corazones, queridos y apreciados compañeros, ministros, ministras, profetas, apóstoles, pastores de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe. Allí pues en este ministerio internacional como lo es Unicristo. Saludo al pastor Marcelo Parreya, su apreciada esposa, compañeros, colegas que están allí en diferentes países haciendo un trabajo maravilloso de predicar el evangelio, de anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas, que nos ha sido encomendada esa tarea, esa comisión, esa misión de propagar el evangelio por todas las naciones, por toda la tierra, todos los pueblos, lenguas, etnias puedan conocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, porque el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está siendo anunciado, está siendo predicado en todas partes, en todos los lugares, y se ha abierto pues esta ventana comunicacional para que nosotros pues podamos transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Les habla por aquí desde Venezuela el pastor Nelson Cárdenas, por la gracia de Dios. Quiero compartir pues con toda la audiencia, con todas las personas que nos siguen, que están allí en diferentes lugares, diferentes partes, en este ministerio internacional, como lo es Unicristo. Vamos a compartir allí un tema, las verdades bíblicas, de manera pues sistemática. Es un conocimiento que está allí accesible para todos y para todas. Es un conocimiento
científico, debido a que la Biblia es un libro, una obra literaria, entender que tiene figuras retóricas, figuras literarias, que tiene una gramática, que está escrito en varios lenguajes, que tenemos una distancia cultural, histórica de muchos años. Por eso tenemos que saber, cuando se estudia la Biblia, dónde se dijo, quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Porque no todas las palabras que están allí en la Biblia son aplicables para el tiempo presente. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia para sacar la información que tiene verdades eternas. Hay mucha información allí que tiene que ver con la cultura, el tiempo en que se dijo las palabras. Si no se le hace un estudio serio a las escrituras, entonces la gente termina creando religiones, porque quiere culturizar en este tiempo presente. Hay gente que quieren practicar dogmas que se practicaron en el tiempo antiguo hace 2000 años, como el lavado de los pies, el circuncidarse o guardar el sabbat. Son cosas netamente culturales. Es importante un estudio serio de las escrituras bíblicas. La Biblia es un libro interesante debido a su trayectoria histórica. A través de su trayectoria histórica, fue el primer libro impreso, escrito alrededor de 40 hombres en diferentes periodos. Hace 1600 años se recolectó, se recopilaron todos esos escritos. Hombres de diferentes extractos sociales, hombres que fueron reyes. Hay escritos incluso que no escribieron, pero tenían un escriba, iban escribiendo lo que ellos dictaban. Es interesante entender eso. Hombres con diferentes extractos sociales que pudieron llevar un mensaje alineado al reino de Dios. La idea de un Mesías Salvador que se iba a manifestar y se manifestó y logró lo que decían las escrituras 4000 años atrás, que se iba a cumplir. Entonces, muy interesante cuando nos metemos en el estudio serio de la Biblia. Lo que queremos es enseñar, motivar, para que las personas también puedan entender las escrituras a través de un estudio científico, sistemático, un estudio serio, lo que se le llama el estudio exegético, conociendo la palabra. ¿Por qué se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Cuándo se dijo? ¿Cuál es el contexto histórico cultural? ¿Cuál era el pensamiento del escritor? No porque alguien dijo algo en la Biblia y es algo sagrado. No, hubo hombres que dieron sus impresiones en la Biblia, pero estaban equivocados. Es interesante saberlo. Entender cuando habla Dios, entender cuando habla el hombre y entender cuando habla el diablo. Es interesante saber para no caer en religiones. Y cada día salen más por una mala interpretación de las escrituras, por no tener un estudio serio en cuanto a ella. Quiero hablarles de ese Cristo, de ese personaje central de la Biblia, anunciado desde Génesis, como Salvador, como restaurador de todas las cosas, como restaurador de la relación con el hombre, de ese Dios creador, infinito. Y hablar de esa manifestación de ese Cristo, de su ministerio, de sus palabras que habló, y que además de eso, de que logró pues el objetivo por el cual vino a la tierra, que es importante saberlo. ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Logró lo que vino a hacer o no lo logró? Y si lo logró, ¿cuáles son los efectos de esa gran victoria? ¿Quién fue Cristo? Jesucristo, últimamente allí hay un auge tremendo llamado Los Elegidos, muy diferente a lo que se ha enseñado tradicionalmente. Es importante saber eso. Es una película que tuve la oportunidad de verla
estos días la compré, llamada Los Elegidos, y les invito pues a que puedan investigar viendo esa película, porque es importante saber hoy, hay un gran error cuando a la gente le hablan de Cristo, dicen, bueno, Él era Dios, el Hijo de Dios, y eso hace que la persona tenga una idea de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, bastante equivocada, bastante errada. Y puede pensar, bueno, él logró muchas cosas, como era Dios, entonces podía caminar sobre las aguas, podía hacer muchos milagros, incluso podía saber el pensamiento de muchos hombres en algunas oportunidades que lo interrogaron. La gente se queda con esa idea. Bueno, él era Dios. Pudo resistir y soportar el sufrimiento que llevó cuando lo entregaron para ser sacrificado. Entonces la gente siempre tiende a relacionar todo lo que logró Jesús de Nazaret con la idea de decir lo que pasa que Él era Dios. Pero déjenme decirles que estudiando las Escrituras podemos entender que hay algo importante allí para que se pudiera dar la justificación. No podía ser Dios mismo. Él quisiera esto. No, tenía que ser un hombre. Por lo tanto, las Escrituras nos muestran cuál fue el procedimiento para que ese Dios creador del universo, ese ser infinito, ese ser soberano absolutamente sobre el cual la muerte no tiene poder. Ni el cansancio, ni el hambre, ni el hambre. Es decir, que no está sujeto a pasiones humanas. Pudiera justificar al hombre. Las Escrituras son muy claras cuando nos hablan de este tema, comenzando con la profecía que anunciaba la venida de ese Salvador y en la forma que iba a venir. ¿Cómo iba a venir? No iba a venir como Dios. La idea de Dios y allí podríamos entrar en un debate para aquellos que son muy estrictos en la parte semántica. No que no se puede decir Dios. ¿Por qué? Porque esa es una palabra pagana, dicen algunos. Pero podemos decir Elohim, o sea, Adonai. Son palabras originales en cuanto al hebreo. Para la idea general del Dios creador del universo, es Dios, y así lo podemos conocer todos de una forma sencilla, sin complicarnos la vida. Ese Dios como hizo para poder justificar al hombre, restaurar la relación de ese ser espiritual con el hombre terrenal, ese hombre que fue puesto en la tierra para gobernar, para juzgar, para administrar todos estos recursos maravillosos que tenemos en este planeta. Es maravilloso entender esto. Fíjense lo que dice para todos aquellos que nos pueden estar escuchando, para todos aquellos que nos siguen en este ministerio internacional como lo es Unicristo, y tienen allí sus Biblias. Vamos a leer en Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14. Se puede ubicar en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, el versículo 14. Dicen las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 7, el versículo 14, leo en el nombre del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una profecía allí. Una profecía bastante interesante, que iba a ser algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque iba a ser una virgen, pero esa virgen iba a concebir para dar a luz un hijo. Allí termina la profecía. Es muy interesante eso, porque dice, el niño aprenderá a escoger lo bueno y a desechar lo malo. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos entender cuando hablamos acerca de Dios? Número uno, que Dios
por sus atributos mismos, lo sabe todo. Es decir, es omnisciente. Dios todo lo sabe. Es omnipresente. Es decir, está en todo lugar. Es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Por lo tanto, lo que nos está hablando esta profecía es que ese niño no lo iba a saber todo, sino que tenía que aprender. El niño tenía que aprender. ¿Qué quiere decir? Que iba a nacer como nace cualquier niño en esta tierra, en este planeta. Tenía que aprender de sus padres. Por eso que Dios se había propuesto manifestarlo en el tiempo preciso, el Salvador, cuando las personas estuvieran allí preparadas para atenderlo, para cuidarlo, de manera que no cayera en cualquier familia. Por eso cuando María se le presenta el ángel, le dice, bienaventurada, bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque había pasado mucho tiempo para que esa profecía se cumpliera. Había pasado muchos años, cientos de años, para que se cumpliera esa profecía, de manera que María era la indicada en el tiempo preciso, una muchacha que iba a dar a luz a este ser, el cual debía escoger lo bueno y desechar lo malo, como dice la Escritura. Número uno, algo que debemos saber, Jesús, el varón judío, tuvo que aprender. Por lo tanto, no podemos decir, no, él era así porque era Dios. No, no, no. Él dejó de ser Dios para venir como hombre, se despojó de su gloria, y para confirmar esa palabra, podemos leer, los invito a buscar allí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 2. Nos ubicamos en la carta de Filipenses, capítulo 2. Leemos el capítulo 2 del 5 al 10. Estamos ubicados en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 hasta el 10. Leo en el nombre del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dejó de ser allí Dios, es decir, que estaba limitado, estaba dentro de un cuerpo físico. Jesús dejó de ser omnisciente. ¿Por qué? Porque tenía que comenzar de cero. El que todo lo sabía vino como hombre para aprender de cero, como tuvimos que aprender nosotros. Hoy pues, el A, B, C, D, E, tuvo que aprender de sus padres y de sus mayores, del que los instruía, el que lo educaba. Es muy interesante esto. Allí mismo lo indica el apóstol Pablo. Este gran misterio, se despojó a sí mismo. Es decir, era igual a cualquier hombre. Fíjense que como hombre tuvo que ser obediente. Como hombre pudo haber sido un gran guerrero, un gran rey, un gran maestro, un gran líder. Sin embargo, como hombre también se hizo obediente, humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto es maravilloso cuando nosotros empezamos a conocer la esencia de Jesús en los días de su carne como hombre. Fíjense lo importante que estamos compartiendo para empezar a derribar estructuras equivocadas, para derribar estructuras erróneas que están allí en las mentes, estructuras como esa que dice, que como dice la gente, lo que pasa como él era Dios, tuvo que vencer. No, tuvo que hacerse hombre, y como hombre vencer, que es diferente. Dice en la carta de los Hebreos que Cristo, en los días de su carne, como hombre fue tentado en todo. ¿Qué quiere decir? Eso que fue tentado. No, fue tentado porque pudo fallar
en cualquier momento pudo haber fallado. Sin embargo, se mantuvo. Por eso se aferraba a la oración, se aferraba a Dios, a su Padre y a la obediencia, que lo que quiere que lo guiara, pues, que lo guiara y lo fortaleciera, porque necesitaba esa fortaleza. Nos estaba enseñando como hombre cuál debe ser la condición para uno poder vivir en victoria, en plenitud, en una confianza plena en el Dios creador. Eso es lo que nos indica allí las Escrituras. Estaba aferrado a su Padre para poder vencer. Como hombre tuvo la posibilidad de poder fallar. Sintió temor, sintió hambre en muchas oportunidades. Lo vemos en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Le dice a sus discípulos, cuando llega a Samaria, le dice a sus discípulos que vayan a traer comida, porque tiene hambre. Y después viene la mujer samaritana allí mismo, en el capítulo 4 de San Juan, y le dice que le dé de beber. ¿Por qué? Porque tenía sed. Incluso estando en la cruz, Jesús le dice que le diera de beber. ¿Por qué? Porque tenía sed. Estando allí en la cruz, agonizando, estando desangrado por el maltrato físico que le habían hecho, por los latigazos, tuvo sed. Para confirmar las escrituras proféticas, que cuando tuvo sed, le dieron de beber vinagre. Es muy importante que nosotros veamos esos detalles. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansaba tanto por esas calles polvorientas de Israel, de Jerusalén y de las regiones que visitó. Terminaba totalmente rendido, cansado, agotado. Los discípulos tenían que decir: maestro, despierta, no tienes cuidado que perecemos. Lo que pasa es que estaba cansado, muy agotado. Es muy importante que nosotros entendamos estas cosas, como en el caso cuando camina sobre las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Más allá del milagro de poder caminar sobre las aguas, como estaba allí limitado a un cuerpo físico y no podía estar en todo lugar a la vez. ¿Qué quiere decir? Omnipresente. Tenía que caminar, así sea sobre las aguas, tenía que caminar al lugar donde tenía que ir. Cuando vemos que camina por las aguas, la gente dice: wow, qué maravilloso. Lo que interesa allí, que él estaba en un cuerpo físico, porque vino como hombre, totalmente hombre. Leemos en el libro de Hebreos. Vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos o la carta de Hebreos, capítulo 5. Libro de Hebreos, capítulo 5, vamos a leer del 7 al 9. Libro de Hebreos, capítulo 5, del 7 al 9, leo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, o sea, en su cuerpo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, no era perfecto, fue perfeccionado. Hablando aquí que estaba en un cuerpo físico, es decir, no se acercaba a la oración con soberbia, sino humillado, con reverencia, pidiendo fortaleza, pidiéndole al Padre que lo ayudara a salir de esa angustia en la cual se encontraba en su padecimiento como adulto, como hombre. Aprendió la obediencia. La gente dice: no, él lo sabía todo. No, un momento. Él tuvo que aprender, y dice que aprendió por medio de lo que padeció. Aunque en el versículo 9 dice que fue perfeccionado, quiere decir que no era perfecto. Viene como niño, madurando hasta llegar a ser hombre. Y sigue aprendiendo hasta llegar a ser perfeccionado. Pudiéramos decir: no, lo que pasa que él era perfecto, por eso no pecó. Todo esto fue un proceso, y todo lo que logró fue como hombre, y todo por la dirección de su padre. Dependía totalmente de su padre, hacía la voluntad de su padre. Nosotros hoy, por esa gran victoria que él logró, podemos alcanzar esa plenitud de vida, la plenitud en cuanto al conocimiento, en cuanto a la madurez, en cuanto a lo que es la obediencia, a una vida poderosa, indestructible,
incorruptible en Cristo, después que aprendió, después que fue obediente, padeció, vino a ser Salvador. Esto es conocer a Jesús en su esencia. Vemos todo lo que Él vivió. Si lo vemos en detalle en Lucas capítulo 2, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, acerca del niño, dice que crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Es decir, que no solo crecía agradando a Dios, sino que también crecía agradando a los hombres, en el sentido a los que le educaban, a sus mayores, a sus padres. Hay gente que dice, claro, como él era Dios, tenía que ser perfecto. Tuvo la oportunidad de fallar, pero no lo hizo como el primer hombre. Un hombre completo, pleno, con toda la autoridad que Dios le da, le entrega pues a Adán y le dice, domina, juzga, administra la tierra. Le dice, llena toda la tierra y le da esa autoridad. Pon nombre a los animales, llena toda esa gloria. Y vemos que ese primer hombre falló y le trajo la consecuencia negativa a todas las siguientes generaciones, por miles de años. Asimismo indican las Escrituras, por un hombre vino el pecado al mundo, así también por un hombre vino la justificación y la vida. Asimismo, por un hombre vino la muerte. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. También por un hombre vino la vida, y la vida en abundancia, por medio de Cristo. Y de ese hombre nosotros debemos de conocer, saber qué logró él, entregando su vida perfecta, la cual allí estamos leyendo, morir al tercer día y ser sepultado, resucitar, ascender a los cielos en gloria. ¿Para qué él hizo todo esto? ¿Para qué él hizo todo esto? ¿Qué efecto tiene hoy la gran victoria de Cristo? Hay estudios teológicos que hablan de la humanidad de Cristo, que fue 100% Dios. ¿Pero qué dice? Pero dice que se despojó, dicen las Escrituras en la carta de Filipenses, se despojó de lo que era y vino a ser 100% hombre. Dice que después que había ayunado 40 días tuvo hambre. Es decir, el hombre Jesús allí dijo, Dios mío, dijo él, Dios mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Dios envía allí ángeles para fortalecerlo, porque estaba en agonía. ¿Quién estaba en agonía? Jesús. El hombre Jesús estaba en agonía. El Hijo de Dios. El que aprendió la obediencia. El que creció. Así como crecen todos los niños. Creció. Tuvo que aprender la obediencia. Vivió sujeto a sus padres. Estaba limitado, no podía ir de un lugar a otro porque estaba limitado Jesús en ese cuerpo. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre total allí. Bueno, allí está esta palabra para que la podamos compartir, para que la podamos meditar, para que la podamos escuchar y haya sido de gran edificación. Un abrazo fortísimo para todas y para todos en este ministerio internacional Unicristo. Estamos por allí compartiendo las Escrituras, compartiendo el Evangelio, con predicaciones, con estudios bíblicos, con experiencias allí en este ministerio internacional. Desde Brasil allí el apóstol Marcelo Parrella, pastores de México, de los Estados Unidos, de otras naciones. Estamos allí unidos en Cristo, predicando el Evangelio del reino, el Evangelio que nos ha sido encomendado. Un abrazo para todos, un placer haber compartido. El pastor Nelson Cárdenas desde Venezuela.